El Señor les bendiga, hermanos. En esta noche tenemos la oportunidad de considerar la palabra de Dios, de meditar en ella. Y realmente es un privilegio que nosotros, sus hijos, podemos participar de la mesa abundante que pone nuestro Señor a nuestra disposición. Así que qué hermoso que podamos aprovechar este tiempo. El apóstol Pablo decía que debemos redimir el tiempo. Y así que generalmente, por causa de nuestras actividades, solemos estar siempre apurados, cortos de tiempo, pero bueno, este tiempo es un tiempo para disponer a oír la palabra de Dios. Así que vamos a continuar en esta noche con la meditación de esta enseñanza que estuvimos viendo. Titulamos La alabanza y adoración que agrada a Dios. Y estuvimos viendo justamente acerca de, en el libro de Éxodo, y para todo aquel que tiene Biblia y quiere vamos a leer, en el libro de Éxodo, encontramos allí la forma que Dios instruyó a Moisés para poder instruir al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. Y fue comisionado por Dios para presentarse delante del faraón con un propósito que era presentar la forma de alabar y adorar a Dios. Y justamente lo presentó delante del faraón y hemos visto ya de que en principio, y vamos a leer en el capítulo 5, vemos versículo 1, dice así, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bueno, aquí vimos ya la propuesta. Dios le instruyó de esta manera a Moisés. Y así también nos instruye a cada uno de nosotros a celebrar fiesta en el desierto. Y hoy estamos aquí reunidos justamente celebrándole fiesta a nuestro Dios. Fiesta por celebrar la victoria que Él ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Cantábamos y nos gozábamos. Garantiza victoria su sangre. Como vemos en este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 12, vemos allí justamente la sangre aplicada en los linteles de las casas. Eso fue lo que Dios vio para que el juicio no entrara en esos hogares. Así también, por medio del sacrificio de Jesucristo, por su sangre aplicada a nuestros corazones, el juicio de Dios no va a caer sobre nosotros. Dice Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Así que podemos celebrar fiesta en este desierto, en este mundo en el cual vivimos, que vemos cada vez más alejado de Dios. Pero nosotros hoy podemos celebrarle fiesta a nuestro Dios. Y la forma correcta es de esta manera. Dice, iremos pues ahora camino de 3 días. Consideramos ya este punto y nos habla de
alabar y adorar a Dios en la nueva vida. Todo aquel que recibió a Jesucristo en su corazón, tiene un nuevo nacimiento, así enseña Juan capítulo 3. Y cuando nacemos de nuevo, en esa nueva creación que es del Espíritu, esa es la que ve Dios y es la que puede ofrecer una alabanza y sobre todo adoración que agrada a Dios, porque es la vida de Cristo en nosotros. Y bueno, dice que vamos a ir por camino de 3 días. Y estuvimos ya considerando, simplemente repasando brevemente, también vimos que el faraón se levantó y se opuso, como hasta el día de hoy. El faraón es un tipo de Satanás. Él se opone al culto verdadero, a la alabanza y adoración genuina. Así que si nosotros tenemos el anhelo como lo tuvo Moisés y el pueblo de Dios de adorarle camino de 3 días, bueno, sepamos que va a haber oposición, pero también sepamos que va a haber victoria, así que eso es lo que tenemos ya garantizado. Y en esta noche vemos aquí las propuestas que Faraón hace. Habíamos visto ya en el capítulo 8 de Éxodo, versículo 25, vemos de que Dios empieza a obrar en gran manera en el pueblo de Egipto y Faraón empieza a sentir, por decir así, la mano de Dios. Y entonces dice Faraón, versículo 25 del capítulo 8 de Éxodo, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Aquí vimos la primer propuesta. Ya que Satanás no puede detener al creyente, le va a tratar de seducir, de que ofrezca, sí, el culto a Dios. ¿Pero dónde? En la tierra de Egipto. Egipto representa al mundo como sistema, representa al mundo con justamente el liderazgo de Satanás a la cabeza. Entonces, lo que le está diciendo aquí Faraón: ofrezcan acá hay un montón de templos donde pueden ofrecer, no importa. Si hay alguna imagen, ustedes la pueden tapar, no hay problema, pero no salgan. ¿Con qué propósito? Dice aquí, versículo 28, dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Esta es la forma del enemigo y hasta el día de hoy no ha cambiado. Ofrece sacrificio a Dios, pero no seas muy espiritual. No te vayas muy lejos, no te vayas a ser fanático, dice alguno. Bueno, aquí vemos la forma y el mover del enemigo hasta el día de hoy. Trata de seducir, pero damos gracias a Dios por los siervos de Dios que son levantados, por los hermanos que son despertados a lo verdadero. Porque Moisés en el versículo 26 le dijo, Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Cuando nosotros congregamos, escuchamos la palabra de Dios y Dios nos empieza a instruir a través de su Espíritu Santo, nos empieza a convencer primeramente de nuestra necesidad de buscar lo espiritual. Ya estuvimos viendo Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Realmente muchas veces el Señor nos llama a todos, como pasó con la tsunamita. Dice, atráenos y en pos de ti correremos, dijo la tsunamita. Bueno, muchas veces no todos los creyentes anhelan buscar a Dios en verdad. Y eso realmente es en este tiempo, como vemos, la apostasía, la decadencia de la fe. Es un tiempo final donde cada uno de nosotros debemos tomar una decisión de fe.
Por eso que, como dijo aquí Moisés, no conviene que hagamos así. Pablo mismo, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Así que qué importante que podamos tomar nuestra decisión de fe. Y ahora estábamos considerando, y ahora sí ya vamos a retomar Éxodo capítulo 10. Estuvimos viendo la semana pasada la segunda propuesta del faraón. Y estuvimos considerando, no llegamos a considerar todavía la segunda propuesta, porque es importante cómo comienza este capítulo 10, que justamente nos habla de la alabanza a Dios. La alabanza es exaltar las virtudes, y en este caso vamos a decir, exaltar las virtudes de nuestro Dios y dar testimonio de ello. Así que aquí nuevamente Dios le instruye justamente a Moisés y dice Éxodo 10, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que las cuentes a tus hijos. Aleluya. Y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Por qué Dios va a hacer esta demostración de su poder, de su gloria? Para que luego cada uno pueda transmitirle a su descendencia, dice a sus hijos y a sus nietos, y así continuamente. Bueno, ¿para qué Dios hace su obra en nuestra vida? Es para exaltar a Jesucristo y para que la alabanza de su gloria pueda ser de parte nuestra hacia Dios, y también nosotros podamos contar sus maravillas a los que nos rodean, a los que están en nuestra cercanía. Y estuvimos considerando varios pasajes y vamos simplemente a ver Marcos capítulo 5, Evangelio de Marcos capítulo 5. En este capítulo usted si quiere puede leer todo en su casa, va a encontrar el cuadro de justamente el endemoniado gadareno. La obra que el Señor Jesús hizo en este hombre es tremenda. Y al finalizar, al ser liberado este hombre, dice el versículo 18, que el Señor Jesús dice, al entrar Jesús o él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí vemos este cuadro. El Señor le dijo, ve y cuenta. Pero él dice, vete a tu casa, el versículo 19, y a los tuyos. Pero cuando la obra de Dios es tan grande en nuestra vida, sin duda va a alcanzar más. Dice que él publicó, dice, lo que Dios había hecho en su vida en Decápolis. Habíamos visto esta denominación, Decápolis, denomina 10 ciudades, o sea que tuvo un gran alcance la obra que Dios hizo en este hombre.
Y así también la obra que Dios hace en nuestra vida va a tener un gran alcance. Muchos, quizás sin que sea predicado el Evangelio, van a recibir al Señor por causa de la conducta de los fieles. Así lo dice el apóstol Pedro, que muchos por la conducta van a ver y van a aceptar al Señor. Por eso que es importante no solamente de labios, sino también de hecho y de verdad. Y vemos aquí que de esta manera predicó este hombre. Y vamos a retomar desde aquí, y si hablamos de alguien que anuncia las virtudes de nuestro Dios y da testimonio, no podemos saltear al salmista David. Y vamos a leer en el Salmo capítulo 71. Lo vas a contar a tus hijos y a tus nietos, la maravilla que Dios hace. Salmo 71. Se cree que este salmo fue escrito en el momento en que Absalón justamente se había levantado contra David. Así que, qué cuadro tremendo. Salmo capítulo 71. Y dice así, vamos a leer, vamos a saltear solamente Salmo 71, versículo 15. El salmista aquí dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Qué hermosa que es la experiencia que aquí está transmitiendo el salmista. Dice que aún en la vejez y en las canas, dice, permíteme, Señor, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. La importancia de transmitir la alabanza. Vemos aquí en el versículo 22 de este mismo capítulo, asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos lo que mi mal procuraban. Así el enemigo se levanta, procura el mal contra el creyente que busca a Dios. Pero la alabanza es por la obra que Dios está haciendo. Y aquí vemos de que a esta alabanza se le sumó los instrumentos, dice instrumento de salterio, instrumento de arpa, y también, versículo 23, el cántico. El cántico, qué hermoso cuando nos podemos sentir en esa libertad y alabar a Dios con nuestros labios, poder alabar con instrumento,
viendo su obra maravillosa. Eso va a transmitir a la posteridad. Y vamos a leer el Salmo 66. Justamente este salmo nos habla. Ya el encabezado dice: alabanza por los hechos poderosos de Dios. Nuevamente, acá en el versículo 1 vamos a ir salteando, solamente vamos a considerar un par de versículos, pero dice el versículo 1, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. La alabanza a nuestro Dios. ¿Cuál es el enemigo que quizás se está levantando contra nosotros? Bueno, podemos exaltar las virtudes de nuestro Dios. Él es mayor y más grande. Dice que en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra, toda rodilla se ha de doblar. Oh Señor, podemos proclamar con gozo y alegría de corazón tu grandeza, porque se someterán a ti. Oh Dios, tus enemigos no van a prevalecer. Dios va a obrar, va a utilizar su diestra de poder. Y dice el versículo 8, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. La importancia de proclamar la grandeza de nuestro Dios. Hacer oír la voz de su alabanza. No estar callados, sino realmente proclamar que Él es el grande entre los grandes. Y dice el versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Otra versión dice, nos purificaste o nos limpiaste como se afina la plata. Quiere decir que nos metió en un horno, eso es lo que está diciendo. Va a haber pruebas, va a haber circunstancias, pero Dios va a estar en control de todas las cosas. Él está en control de cada una de nuestras situaciones. Así como Job pasó, el enemigo no le pudo tocar, tuvo que pedir permiso. Así es la soberanía de nuestro Dios. ¿Quién es como tú, oh Dios Altísimo? Aunque nos meta en el horno. ¿Para qué? Para probarnos, porque nos está purificando, nos está limpiando cada vez más. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. O sea que bien probado va a ser el creyente, vamos a ser probados, pero dice, nos hiciste pasar, pasamos, no nos vamos a quedar a vivir ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para sacarnos a abundancia. Cuando comprobamos la obra de Dios, va a haber abundancia de su gracia en nuestra vida. Y cuando Dios nos pruebe, así como dijo justamente Job, me probará y saldré como el oro. Así que podemos también declarar su alabanza. Él es soberano. Él va a obrar en nuestra vida conforme a su voluntad y nos quiere sacar a abundancia. Por eso que hay abundancia en su presencia. Hay plenitud de gozo en la presencia de nuestro Dios. Y Él nos va llevando a tener más experiencia. Y luego, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis
a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La gracia de Dios nos acompaña. Por eso que nos podemos gozar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Y Él mismo dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el soberano y por eso podemos exaltar sus virtudes y declarárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están en cercanía, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a volver al libro de Éxodo y ahora sí, vamos a ver la segunda propuesta del faraón. Dice Éxodo capítulo 10, versículo 8. Empieza el Señor a mover su mano y el enemigo empieza a sentir el poder de Dios. Y entonces dice el versículo 8 de Éxodo capítulo 10, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Esa es la pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Y creo que todos y cada uno de nosotros vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Quiénes pueden alabar y adorar a Dios conforme a su voluntad? Aquí mismo Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Resumiendo en una palabra, debemos ir todos y todo lo que uno posee. Eso está diciendo aquí. Esa es la forma de alabar a Dios, no puede quedar nada. Todo rendido para ofrecer justamente la fiesta a Dios. Todo rendido. Voy a leer la versión internacional, que da un poquito más de luz. Dice el versículo 9, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Respondió Moisés, también nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Los jóvenes, los ancianos, hijos, hablando de niños y niñas, todos, con todos los bienes también. Y justamente vamos a ver la respuesta del faraón. Vio que había una decisión, una determinación, con todo vamos a ir. Pero mire lo que el enemigo hasta el día de hoy hace su propuesta. Y Faraón les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¿Para qué debemos proclamar la alabanza a nuestro Dios? ¿Para qué Dios iba a hacer grandes señales y obras? Para que se las transmitiesen a sus hijos, a sus nietos, a la posteridad.
Bueno, el enemigo, viendo la actitud y la decisión del fiel, dice, bueno, pero deja a tu hijo acá. Y vamos a ver, como estuvimos ya considerando en la versión internacional, el versículo 9, vamos a comenzar por allí. Dice que nuestros jóvenes y nuestros ancianos, estos son los que han de ir, o sea, con todo. Vamos a leer Nehemías en el capítulo 4. Estamos considerando de que nuestro Dios presentó como justamente como ofrecer fiesta, ofrecer un culto. Y también habíamos visto que la adoración implicaba un servicio. Así que cuando nosotros servimos a Dios, en realidad estamos adorándole. Y aquí vamos a ver en Nehemías, como muchos ya saben, aquí está hablando de la construcción de los muros. ¿Y los muros de qué nos hablan? De los límites. Los límites. Para que Jerusalén sea Jerusalén, debía tener muros. Jerusalén, su significado, ciudad de paz. Y para que haya paz, debe haber límites en nuestra vida. Para servir a Dios debemos darle límites a las cosas que vienen de afuera para que podamos servirle. Y bueno, acá vemos, también esos muros nos hablan de separación y consagración. Si nuestros muros están bajos o si no hay muros, no hay separación. Y eso también nos lleva a que justamente el propósito de Dios no se pueda cumplir en nuestra vida. Y vemos aquí justamente la obra del enemigo. Hay un propósito, una edificación, una obra, pero vamos a ver que hasta el día de hoy el enemigo se opone a esto. Y vemos el versículo 7 de Nehemías, capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esta es la obra del enemigo, quiere hacer daño a la obra de Dios. Hasta el día de hoy no ha cambiado. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así el enemigo hasta el día de hoy quiere hacer cesar la obra que Dios ha iniciado en nuestra vida. Por eso que cuando empezamos a obrar justamente, estamos sirviendo a nuestro Dios y empezamos a edificar los muros, a cortar esos vínculos que justamente no permiten que nosotros podamos hacer ese camino de 3 días en la nueva vida. Bueno, el enemigo se va a levantar. Y vamos a ver cómo Dios le instruyó a Nehemías justamente para que estuviera alerta. Dice el versículo 13 de este mismo capítulo. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea que las familias completas estaban dedicadas a la obra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que toda la familia? Dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La importancia de que todos estemos preparados, velando, combatiendo por la fe, por los unos y por los otros, pero también por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos que hoy quizás ya no están con nosotros? Bueno, podemos pelear, podemos pedirle a Dios que obre. Y dice aquí el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Siempre presente la palabra de Dios constantemente. Cuando consideramos Camino de 3 días, vimos en el libro de Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Que realmente la palabra sea nuestra guía. Que el Espíritu Santo realmente nos revele más y más de la importancia de poder estar como estaban aquí, ellos mirando, porque el enemigo, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Así que debemos estar alerta. Y vemos en el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Constantemente. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Estar de centinela por la noche y de día trabajando constante. Y dice el versículo 23, y aquí es donde vamos a ver, y dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nuestras vestiduras. Qué importante, dicen, ni los jóvenes, ni los hermanos, ni la gente de guardia se sacaba su vestidura. Constantemente hay justamente este servicio de alabanza, de adoración, de edificación de la obra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo constantemente nos anima a estar orando sin cesar, a estar en comunión constante con nuestro Dios, porque vemos de que la obra del enemigo es hacer daño y su propósito es justamente cesar la obra. Así que en ese sentido debemos nosotros proponernos buscar más del Señor para que el enemigo no logre su cometido. Y bueno, vamos a dejar aquí, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuaremos viendo la segunda propuesta del faraón. Que el Señor les bendiga.